Y también tenemos que ver el punto isoeléctrico. Vieron que cada aminoácido, acá tenemos el aminoácido, tenemos la abreviatura y tenemos la letra. ¿Sí? Y acá tenemos una constante de los ácidos. Si tenemos un ácido tenemos dos aminoácidos. Tenemos que ver la constante de cada uno. Si nosotros sumamos la constante 1 más la constante 2 dividido 2, nos vamos a tener el punto isoeléctrico, ¿sí? Que tiene que dar 0, la carga global 0. ¿Sí? Es el punto medio, el punto isoeléctrico entre dos aminoácidos. Entonces, vamos a ver cómo se van a relacionar estos aminoácidos en diferentes medios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un aminoácido y tiene un medio alcalino. Si es alcalino, va a ser como una base. Recuerden que la base es que tenía pocos protones, ¿sí? Pocos protones. En cambio, un medio ácido va a tener muchos protones. ¿Sí? ¿Vieron cuando a veces una persona tiene acidez? Entonces le decimos al paciente que tome algún inhibidor de la bomba de protones, ¿sí? ¿Por qué? Tiene muchos protones, mucha acidez, entonces tenemos que disminuir. ¿Sí? Entonces puede ser un medio alcalino básico o que tiene pocos protones o un medio ácido que va a tener muchos protones. Y siempre se tiene que lograr un equilibrio. ¿Se acuerdan cuando vimos pH? ¿Sí? Entonces, cuando hay muchos protones, va a ser un medio ácido. Cuando hay pocos protones, un medio básico o alcalino. ¿Sí? Y un medio neutro va a ser en suiterión, se llama. Cuando es neutro o logra la estabilidad, se llama suiterión, que sería un pH fisiológico de 7,4. Vieron que decimos siempre el pH fisiológico que rondaba de 7,35 a 7. ¿El pH se acuerda fisiológico? 7,4. 7,4, 7,45. ¿Recuerdan cuando estaba más elevado decíamos que tenía una acidosis o una alcalosis? Teníamos que ver el pH, ¿sí? Si tenía abajo de 7,35 decíamos que estaba en una acidosis. Y si tenía mayor a 7,45 decíamos que estaba en una alcalosis. ¿Recuerdan eso? Ese era Sí. muy bien, ese era el punto fisiológico. Entonces, este sería el suiterión, ¿sí? En pH fisiológico, que logra el equilibrio. Bien. Entonces, acá tenemos un aminoácido, ¿sí? Y otro aminoácido, acá. Y vamos a lograr la estabilidad. Por eso se van a sumar las pK, pK1 y pK2. pK1 más pK2 va a ser dividido 2, va a ser el punto isoeléctrico. Por eso acá veíamos nosotros que cada aminoácido tiene su punto isoeléctrico. ¿Vieron? La glicina tiene 6, ¿sí? El ácido tiene 2,97. ¿Vieron que es más bien bajito? ¿Sí? La histidina 7,58. Este está más cerca. ¿Sí? Por ejemplo, la hemoglobina tiene dentro de sus componentes, ¿sí? Tiene histidina. ¿Sí? Por eso también nosotros decimos que tiene una posición buffer, la hemoglobina. Entonces, estos son conceptos que hay que saberlo. Puntos eléctricos, el pK1 más pK2 dividido 2. ¿Sí? Cuando logra el equilibrio. Un PI 7,4 más o menos, ¿sí? Un promedio. Entonces tenemos un cation que va a tener más protones y este va a tener menos protones. Y el equilibrio va a ser un suiterión. ¿Sí? Sumamos pK1, pK2 dividido 2.
Y entonces a pH cercano a pKa, los aminoácidos se comportan como buffer. Acá tenemos varios, ¿sí? Entonces cada aminoácido, vieron que acá está separado también, el no polar, ¿sí? Los aromáticos, los polares con carga negativa, los polares con carga positiva acá, estos con positiva, estos con negativa, y estos que son los neutros. Vieron que los polares podían ser polares neutros o polares con carga positiva o básicos, se le decía, ¿sí? Y también teníamos polares con cargas negativas. Miren como vimos el cuadrito recién, ¿sí? Acá, ¿sí? Estos son polares, ¿sí? Y estos cómo están cargados. Estos tienen carga negativa y son ácidos. Estos son básicos con carga positiva. ¿Se entiende, chicos, cómo estudiarlos? Estudiarlo, cuáles son no polar, polar con carga, polar sin carga, cuáles son ácidos, cuáles son básicos. Hacerse un cuadrito. ¿Qué más? Bueno, y tenemos entonces no polares, sin carga, con carga. Vieron Profe, que yo no tenemos entendí la fórmula anterior, no la entendí. del Eh, pKa, sí, pKs, y lo que esa tiene que saber, ¿qué es un punto isoeléctrico? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un punto isoeléctrico? Es el valor promedio que tienen esos pKa. Cada aminoácido va a tener un pKa y un pKa1 y un pK2, porque uno le da el ácido y el otro le da el grupo amino. ¿Sí? Entonces se suman, si vamos a suponer que tenemos alanina, tenemos que sumar 2,35 más 9,69 dividido 2. Entonces mi punto isoeléctrico me tiene que dar 6. ¿Sí? 6,2. Entonces, por ejemplo, si el punto isoeléctrico está cerca del pKa, o sea, del pH fisiológico, ¿sí? Vamos a suponer 7,4, ¿sí? Ese generalmente tiene que estar más cerca del pKa, ¿sí? Para que sea una función buffer. Por eso yo decía que acá la histidina, vieron que tiene 7,58. Estos son más bien bajitos, ¿vieron? Este es muy alto. Esto está demasiado alto. Pero un 6,6 también puede ser, ¿sí? 6,16. Entonces ya son más bajitos. Pero el punto isoeléctrico es un promedio entre los pK1 y pK2 del mismo aminoácido. Vieron que no estamos hablando de una mezcla de aminoácidos. Estamos hablando del mismo aminoácido. ¿Sí? Y un switterión sería el término de equilibrio, el término neutro. Vieron que no tiene ni muchos protones ni pocos protones. Es un término medio. ¿Se entiende, Richard? sí, ahora sí, Es un equilibrio, para lograr el equilibrio, un switterión. Sí, que tenemos, es un dipolo, porque tenemos una carga positiva y una carga negativa. Vieron que tiene los dos. Bien. Y entonces acá, por ejemplo, tenemos la insulina. Vieron que tiene estas dos cadenas, vieron, y acá tenemos todo aminoácidos. Y vieron que dijimos que la cisteína con otra cisteína formaba este puente de disulfuro. Vieron que tenía azufre. Y acá esta cisteína con esta cisteína va a formar otro puente de disulfuro. Y acá esta cisteína con esta cisteína va a formar otro puente de disulfuro. Acá tenemos nuestro grupo ácido y nuestro grupo amino.
¿Vieron cómo se van uniendo estos aminoácidos para formar la proteína? Entonces, recuerden que la prolina es un aminoácido que tiene este grupo pirrol. Este grupo se llama pirrol. ¿Sí? Y después hay otro que se llama triptofano. Este ya lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Sí? Este posee indol. Este es pirrol. Son estructuras. ¿Recuerdan cuando vemos los metiles, los etiles, todos los grupos funcionales, los sustituyentes? Todos tenían, ¿qué tenían? Esas estructuras que tenían nombres diferentes. ¿Se acuerdan? El bencil, el fenil. ¿Sí? Este es una prolina. Este es un grupo indol que tiene este triptofano, ¿sí? Y este es aromático. Cuando vean esto es aromático, ¿sí? Y acá fenilalanina también tiene un grupo fenilo. Entonces, vamos a hacer un resumen chiquitito. Podemos tener proteínas de la dieta y ahí las proteínas de la dieta se van a hidrolizar, se van a romper. Entonces, como si yo tengo un collar entero, lo voy partiendo, lo voy partiendo, lo voy partiendo, llega un momento que me quedo con aminoácidos. ¿Sí? ¿Y esos aminoácidos para qué van a servir? Para formar proteínas corporales. ¿Sí? Y también para formar músculo, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que tener, generalmente, ¿sí? Se habla de un 50% de hidrato, 15% de proteínas, 30% de grasa. Ese sería un estándar de cuánto tendríamos que consumir nosotros, ¿sí? Un adulto. Vamos a suponer que tenemos un niño, ¿no? Son cuentitas especiales porque hay que ver la edad del niño, ¿sí? ¿Qué más? El peso del niño, ¿sí? Entonces a veces es un 5%, un 6%, un 10%, es según el estado, si el niño está desnutrido, cómo está, si todo eso influye, ¿sí? Pero un estándar para un adulto es esto, lo que yo le decía, ¿sí? De proteína más o menos 15%. Vamos a suponer que una persona quiere subir masa muscular, entonces le vemos el hígado, le vemos el riñón, va bien, le vemos la urea, le controlamos qué más también que aprendieron la clase pasada por las proteínas. ¿Qué le podríamos controlar? El riñón, El el riñón. filtrado. ¿Y qué componente que vieron también en las proteínas que a veces podía estar elevado con un alto consumo si una persona consume mucha carne, por ejemplo? Urea, ¿no? La urea Eh, y qué más? La urea y el ácido úrico, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay que mirar todo eso. Si la persona tiene todo perfecto, entonces decimos, bueno, vamos a suponer que es una persona de 20 años que quiere hacer actividad física, bueno, entonces se le puede subir un poquito las proteínas, ¿sí? 1 gramo, 1,2, ¿sí? Eh, por kilo de peso, le podemos dar 1,5, ¿sí? Si es un atleta, le podemos dar hasta 2, más de eso no, ¿sí? 1 gramo es 0,8 por kilo de peso, o 1 por kilo de peso, o 1,2, ¿sí? El adulto mayor, por ejemplo, para evitar la sarcopenia. ¿Escucharon hablar de sarcopenia? Que es cuando se disminuye la masa muscular, se va disminuyendo también el hueso, ¿sí? Porque arrastra hueso, arrastra músculo. Entonces, se le puede dar al adulto mayor 1,2, 1,5 gramos de proteína por kilo de peso, ¿sí? Entonces, ¿eso para qué? Para formar proteínas. Siempre es muy según el paciente, chicos, ¿eh? Bien. Y después también se produce esta desaminaciones, que ya la van a ver el año que viene, ¿sí? Y después ya se va a ir al ciclo de Krebs, ¿sí? Y este ciclo de Krebs se va a oxidar y va a provocar dióxido de carbono y agua. Ese es el resultado. O va a formar otros compuestos orgánicos, o si no, se va a eliminar, ¿sí? El amoníaco por la urea, ¿sí? Y ya la eliminamos. Entonces, por eso tenemos que ver cómo tenemos el riñón, cómo tenemos el hígado, cómo tenemos la urea, cómo tenemos el ácido úrico. Todo eso tiene que ver con las proteínas, ¿no? Que el paciente va a comer proteínas por comer proteínas, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que hacer toda una anamnesis. ¿Qué come el paciente?
Porque a veces el paciente viene y quiere que uno le dé proteína, pero hay que ver cómo está, ¿sí? Porque a veces no es necesario esos suplementos, ¿sí? A veces con la alimentación ya es suficiente, salvo que sea un atleta y que necesita o un deporte que necesite mucha cantidad de proteínas, si no, no le podemos dar tanta carne, tanto huevo, tanto legumbres, ¿sí? A veces la capacidad gástrica o intestinal, ¿no? Entonces uno a veces le tiene que dar unos suplementos, o si la persona está en algún tipo de desnutrición proteica también, ¿sí? Pero es según el paciente. Entonces acá vemos, ¿sí? Todo, la glucosa 6-fosfato que habíamos estudiado en la clase anterior también, ¿sí? Se transforma en ribosa 5-fosfato y genera histidina, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Con la alimentación. ¿Sí? Alanina, valina, leucina. Acá tenemos el ciclo de Krebs, glutamato, arginina. ¿Vieron cómo se van fabricando? Entonces hay algunos que lo tenemos que consumir alimentos para tener los aminoácidos esenciales. ¿Sí? Si no consumimos, no vamos a tener estos aminoácidos esenciales. Otros solitos se van fabricando. Bien, ya terminamos, chicos. Ahora vamos al recreo. Espérenme un segundito. Bien, y recuerden del carbono alfa, ¿sí? Carbono alfa, esta sería la conformación tridimensional, ¿sí? Carbono alfa, ¿sí? Esta sería todo la estructura tetraédrica, también tienen. La isomería óptica, ¿sí? Acá vemos de óptico, uno es L-aminoácido, ¿sí? Que está a la izquierda, ¿sí? Y otro D-aminoácido, ¿sí? Recuerden que son isómeros, ¿sí? Tienen la misma forma molecular y pueden formar estos estereoisómeros, D o L. Recuerden la glicina, ¿sí? La glicina que no tiene carbono quiral, los demás todos tienen carbono quiral. Todos tienen carbono quiral. Bien, ahora sí, vamos a un recreo y después seguimos, chicos, ¿qué les parece? ¿Eso se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Recuerden eso que le marqué, por favor, la prolina, que es un aminoácido, la glicina, que no tiene carbono quiral, se escriben cuáles son ácidos, cuáles son básicos, ¿sí? Cuáles son polares, si son polares, cuál tienen carga, cuál no tiene carga, cuál tiene carga negativa, así, ¿sí? Porque les puede preguntar si este es polar, no polar o apolar, ¿sí? Eso es muy importante. Lo que le voy marcando es lo más importante. Bueno, entonces dejamos acá en la 39. A ver, ¿qué hora es? Las 10:15. Bueno, nos tomamos 10:15. 15 minutitos y volvemos. ¿Qué les parece? ¿Les parece Bueno, bien profe. o 20 minutos? ¿Cómo van? ¿Desayunar o no desayunar? ¿Cómo van? 20. 15 o 20 minutos, díganme ustedes. 20. 20 minutos, bueno, y después 20, vemos profe, a ver 20. si vemos, bueno, y vemos